Tema 4. La sinodalidad en acción. Pistas para la consulta al pueblo de Dios. Punto 25. Francisco dice en el documento: permite comenzar a recoger los frutos de la conversión sinodal. Hace referencia a las experiencias realizadas por el actual camino sinodal en Alemania. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Francisco se siente pleno porque su iniciativa de sínodo se inició como prueba piloto y que no ha comprendido que las conclusiones de esta prueba piloto son adversas a las enseñanzas catequéticas expuestas por Jesucristo. Los que participaron en el sínodo han mostrado el cobre oculto del sínodo al manchar a la Iglesia, haciéndola una institución débil, sujeta al capricho tendencioso de Francisco y sus seguidores. Esta prueba piloto es la antesala de los resultados finales que mermarán la estructura de la Iglesia en cuanto a respeto y credibilidad a los ministros, desde Francisco hasta el último de los diáconos. El sínodo es una recopilación de lo que no se debe hacer para una vivencia y convivencia en el marco de respeto a la dignidad de cada Abel, pues ya no enseñará principios y valores catequéticos que culturicen las costumbres del hombre, Abeles y Caínes con sus familias. Inciso B. A Francisco se le olvida la sentencia de Jesucristo que establece que más valiera que aquel que escandaliza no hubiese nacido, pues afecta el buen pensar y actuar de los Abeles del pueblo de Dios, y que otros, bajo el ver de Francisco, se tornaron en Caínes. Por lo tanto, Francisco, sus asistentes y seguidores cargarán una piedra de molino, cuyo valor es mayor por el bien que se obtiene de ella, cosa que los aludidos no dan en su consecuencia presente y futura, más que dolores de cabeza por hacer este mundo un mundo sin rumbo. Subtema 4. Punto 1. La pregunta fundamental. Número 26. Francisco y sus asistentes realizan una serie de preguntas fundamentales que son la guía de análisis para el sínodo. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Francisco señala que las respuestas a la serie de preguntas relacionadas con los pasos para caminar juntos, como alegrías, obstáculos, intuiciones, frutos para compartir experiencias, no sean realmente respondidas por la voz del Espíritu Santo, para no afectar la voz del antojo, gusto y contentillo de los seguidores, asistentes y del propio Francisco. Inciso B. Roguemos a Dios que las respuestas obtenidas por consenso que buscan generar un cambio y definir un rumbo para la Iglesia sean bajo la luz de Cristo y no bajo la sombra antagonista de la malignidad que registra su interferencia en la historia del libro de la salvación. Inciso C. Esperemos que el camino que se abra para la Iglesia particular siga siendo el camino catequético de Jesucristo, que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Subtema 4. Punto 2. Diversas articulaciones de la sinodalidad. Número 27. Los tres planos de la sinodalidad. Reflexión observativa, Francisco y sus nocivos asistentes. El contenido que expone Francisco en este punto consiste en una serie de frases confusas, incoherentes, mareadoras, camuflajeadas para cubrir sus nocivas intenciones, clásico de Francisco, que al final no dice nada, cuando menos si la expresara como Cantinflas se la entendería. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Francisco emplea la palabra sinodalidad como salsa para todos los moles o para todas las incongruencias que ha originado y quiere establecer como normales. Inciso B. Sinodalidad, derivada de la palabra sínodo.
Mas la sinodalidad, según Francisco y su visión torcida, es el ejercicio que empleaba Jesucristo y que Jesucristo quiere que se siga hoy empleando, cosa que no es cierto, pues Jesucristo solo se concretó a presentar su palabra y a aclarar las dudas que los oyentes le exponían. Jesucristo nunca ejerció la sinodalidad en sus reuniones evangelizadoras. Inciso C. Por lo que digo a Francisco, que confunde el hecho de que a la hora de predicar los oyentes se reunían. Es lo mismo que hoy nos reunimos para la celebración eucarística y en la homilía no deliberamos con el oficiante. Inciso D. Así como en eventos deportivos están establecidas las reglas para su desarrollo y si se cambian a modo, se diría que es para meter cachirules. Inciso E. Francisco, a sabiendas de que está establecido el procedimiento para llevar a efecto un sínodo, le hace cambios a modo para alcanzar sus fines nocivos. Para ello, refiere como sucesos dispensadores algo del Concilio Vaticano II, y a San Pedro con el encuentro con el centurión Cornelio y con su visualización imaginativa, la hace cuadrar como sinodalidad, conforme a la meta fijada por él y sus nocivos asistentes. Inciso F. Las líneas no bien fundamentadas se contraponen al no tener continuidad, como la de participar, coincidir, comulgar, caminar juntos, concluir, misionar, reflexión, coparticipación, oración por las sí o no creencias de los coparticipantes. Inciso G. Estas líneas se enlazan cuando los participantes tienen la misma fe, la misma disposición de presentar su decir conforme a la catequesis de la palabra dada por Jesucristo y haberla aplicado en su vivir, y así todos tener la misma misión o meta, la de afirmar el reino de Dios entre nosotros. Inciso H. Francisco, lo que va a conseguir con los resultados de su soñado sínodo a modo, al hacer una catequesis ligera, hará que las puertas del purgatorio y del infierno se abran, dejando salir a las almas cuyas faltas no sean señaladas en la ligera catequesis hecha a modo por Francisco y asistentes. Francisco, en este número 27, le suma a la sinodalidad 3 planos que se articulan y son oración, reflexión, coparticipación. En este primer plano lo que yo señalo que la reflexión es el plano inicial esencial, el que nos pone en el escritorio para definir qué elementos se deben estudiar, analizar, para que el sínodo nos dé seguridad de que no es a modo, sino real y leal a los principios y valores catequéticos de la palabra de Jesucristo. En el segundo plano, el plano coparticipación no cuadra, debido a que permiten que entren a la asamblea integrantes sí o no creyentes de nuestra fe, los que con su participación contaminarán el desarrollo del sínodo, exponiendo la salud y vida del pueblo de Dios en su moral y civismo. Inciso A. Mas Francisco dice: los invitados vienen a enriquecernos con su visión y punto de vista creativo, por lo que aprenderemos a no aplicar la real catequesis de Jesucristo en su palabra, y eso le satisface a Francisco, para que el contenido resultante del sínodo sea al modo que él y sus nocivos asistentes y seguidores esperan. En el tercer plano, el plano oración, será divergente. Inciso A. Ya que solo a los sabeles del pueblo de Dios les interesa hacer oración, para que los resultados sean consistentes a la catequesis recibida y aplicada en la vida de los sabeles. Inciso B. Mas a los coparticipantes de otras creencias no les va ni les viene que se merme la catequesis, mientras no les afecte a ellos. Inciso C. Y los caínes faltos de fe saben que aumentará su gremio, porque los sabeles incautos y comodines seguirán al pie de la letra los cambios a la catequesis a modo, pues saben que Francisco y los obispos afines cargarán con la cuenta de sus pecados fruto de sus nocivas desviaciones. Inciso D. Lo expuesto por Francisco no tiene ni pies ni cabeza, en una palabra no nos dice nada. Punto 28.
Todos están invitados al sínodo, incluyendo a otras iglesias y comunidades cristianas. Reflexión observativa a Francisco y a sus nocivos asistentes. Inciso A. Todos los Abeles nos interesa seguir caminando por el camino establecido por Jesucristo, y entre más Abeles sean, es mejor. Jesucristo así lo ha querido. Inciso B. Es ingenuo pensar que a los protestantes y a otras denominaciones derivadas, hermanos en Cristo porque ellos creen en Él y han sido bautizados según su rito particular, van a contribuir a ayudar a crecer a la Iglesia Católica. Ellos tienen sus propios intereses y su propia visión de religión, es decir, su propia relación personal e íntima con Dios, y por tanto, o ellos cambian su forma de pensar o los católicos terminaremos por cambiar y quitar muchas cosas que se vuelven obstáculos para caminar juntos, como por ejemplo Dios uno y trino, la presencia real y verdadera de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, la Santísima Virgen, el celibato de los sacerdotes, los sacramentos como la confesión, confirmación, unción de los enfermos, etc. Si así se llega a modificar algo de la Iglesia Católica, dejaría de seguir el camino trazado por Jesucristo y seguido por los apóstoles, los discípulos, patriarcas, mártires, santos y por todos los verdaderos Abeles, los que queremos llegar al cielo y vivir eternamente en la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.